¿Están todos bien o están ahí o no? ¿Estamos bien los 33 en el refugio? Ya se pasó el sueño. Sí, amén. ¿Cierto? Un día especial, ¿cierto? Donde estamos recordando la entrega, ¿cierto? La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y también donde nos podemos deleitar, ¿cierto? Escuchando a los hermanos cantar con la pasión que cantaban los hermanos, ¿cierto? Eso también habla de que el Señor mora en nuestras vidas y mora en nuestros corazones. ¿Usted, hermano, alguna vez se ha preguntado o ha meditado, ¿sí? Ha meditado de qué manera nosotros podemos o podíamos satisfacer la tremenda deuda espiritual, la deuda de pecado, ¿cierto?, que teníamos con Dios? ¿De qué manera nosotros podíamos haber pagado esa deuda? O tal vez hay alguien que aún tiene o piensa en su corazón que tiene una deuda con el Señor, que no ha pagado esa deuda espiritual que tenemos desde que nacemos, ¿cierto? Separado de Dios, producto de nuestro pecado. ¿Cómo rompo esa separación o cómo hago para que esa separación que hay entre mí y el Señor se restaure? ¿Cómo pago esa deuda? En un tiempo como hoy, hermanos, hace 2000 años atrás, un hombre, un inocente, sin pecado, santo, enviado por Dios, vino a morir, ¿cierto?, a una cruel cruz, en una cruel muerte por nuestros pecados. Cada uno de nosotros, hermano, escuche esto, miren. Cada uno de nosotros, sin excepción, ha pecado. Todos. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de Dios. Todos pecaron, sin excepción. No hay ni uno justo, dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se desviaron, a una dice, todos se hicieron inútiles. La palabra lo dice, no yo. Entonces, estamos todos separados de la presencia de Dios, o estábamos separados de la presencia de Dios, porque todos, sin excepción, pecamos. Entonces, según este texto de Romanos 3:23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia o el resultado que todos tenemos es una deuda espiritual. Una deuda espiritual de pecado, ¿cierto? Producto de nuestro pecado con Dios. Ahora, cuando usted tiene una deuda, ¿qué es lo que hace o qué es lo que debe hacer? Pagar esa deuda, ¿cierto? Usted tiene que pagar la deuda. Si yo pido un crédito hipotecario, tengo que pagar esa deuda, el crédito hipotecario, tengo que pagarlo, si no, de lo contrario me van a quitar la casa. Lo mismo es con la deuda espiritual. Si yo soy un deudor espiritual, hermano, un pecador, ¿cuál es el pecado de esa deuda? ¿Ah? ¿Cuál es el pago por mi pecado? Romanos 6:23 dice, la primera parte de ese versículo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estamos fritos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos libramos de ese castigo? Un castigo eterno, hermano. ¿Cómo pagamos una deuda que es impagable por nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Nosotros, amado hermano, no podemos hacer absolutamente nada. Nuestra sentencia, amado hermano, el acta de culpabilidad, el certificado de deuda, jamás podremos pagarlos con nuestros propios recursos. Nunca, jamás en el mundo ha habido nadie, y tampoco existirá nadie, que pueda pagar la deuda espiritual que tiene con Dios por sus propios medios. O sea, estamos en DICOM con Dios.
Estamos en DICOM y nada de lo que podamos hacer nosotros nos sacará de ese DICOM de Dios. Entonces, podemos preguntarnos o nos preguntamos, ¿estamos condenados a morir eternamente? No. Absolutamente no. La buena noticia, amado hermano, es que Dios Padre ha trazado, ¿cierto? Ha preparado un camino desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre preparó una salida para esto. Y estaba todo preparado. No es que se le fue de las manos al Señor, a Dios Padre, no. Él tenía todo preparado, un plan redentor para la humanidad pecadora. Una forma de poder pagar esa deuda que teníamos y pagarla por completo. Ese plan perfecto de Dios, amado hermano, que Él preparó para perdonar nuestra deuda, es por medio de una persona. Y por medio de esa persona, Dios Padre nos declara justos ante sus ojos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, escribió el apóstol Pablo. Dios entonces, amado hermano, ha provisto un camino para saldar esa deuda de nuestros pecados, para que nosotros o alguien pueda pagar ese DICOM que teníamos con Dios, esa deuda que jamás íbamos a poder pagar. Y ese camino es Jesús. Yo soy el camino, dijo el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Yo soy el camino. Y quienes han creído en Cristo, por medio de la fe, amado hermano, Dios Padre les ha borrado esa gran deuda por completo, amado hermano, por completo y de manera permanente. No es por ciertos periodos de tiempo. Si usted ha creído por medio de la fe, esa deuda está pagada y permanentemente. Usted no va a volver a endeudarse. La gracia de Dios, la palabra dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese regalo, ese pago es permanente. Tal vez algunos puedan creer que pueden borrar esas faltas o esa deuda con tan solo a lo mejor hacer un compromiso y listo. O comenzar de nuevo, de cero, y solo tomar decisiones con sabiduría. Con eso yo creo que puedo pagar mi deuda. A lo mejor algunos pueden pensar eso. Con actos propios de mi vida. Sin saber que la verdadera sabiduría, amado hermano, viene solo de Dios y por medio de la palabra de Dios a nuestras vidas. La misma palabra dice que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Pablo deja muy claro en el texto de Colosenses que leí recién que la cruz, ¿cierto? La muerte de Cristo en la cruz es la única manera con la cual Dios salda esa deuda impagable. No hay otra forma, amado hermano. No es por nuestros méritos, por nuestras obras o porque un día deje de pecar. Imposible, nadie deja de pecar. Hermanos, sin importar cuán buenos a lo mejor podamos ser, o qué tan buenos nos creamos, o qué tantas cosas buenas podamos hacer, amado hermano, ninguno de nosotros podía pagar jamás esa deuda. No olvide eso. No es por sus méritos, es por los méritos de Cristo. Juan 3:16, antes de leer el texto, ahora pregunto, ¿cuál fue el motivo de Dios para enviar a su Hijo al mundo, a venir al mundo, a morir en una cruel muerte? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, sin duda alguna el gran amor del Padre Dios fue el primer motivo principal por el cual envió a su Hijo unigénito a la tierra. Su gran amor fue el motivo por el cual envió al Salvador a morir en un madero. Y también el segundo motivo, igual importante, amado hermano, fue su justicia. Porque Dios es justo. Nuestros pecados, amado hermano, como dije recién, nos hacen dignos de muerte. Como consecuencia de la naturaleza justa de Dios, porque Dios es justo, Dios no puede simplemente borrar el pecado o decir, ya no importa, ya voy a borrar el pecado de Miguel o me voy a olvidar de su pecado y listo. No, Él no puede. Él no puede hacer eso, porque Él es justo. Y la paga del pecado, dice, su palabra es muerte. ¿Ah? Él es justo. Ese es otro motivo por el cual Él también envió a su Hijo Jesucristo a pagar nuestra deuda, la deuda que teníamos con Dios. Entonces Dios escogió reaccionar o reaccionó, pero no en el sentido de que, ay, ¿qué hago? No, Él tenía todo preparado, pero reaccionó con amor y justicia. Envió a Jesucristo sin pecado, perfecto, santo, amado hermano, para llevar nuestro pecado, para pagar con su sangre bendita la gran deuda espiritual que teníamos con Dios. El único camino para llegar al Padre. No hay otro. Hermano, no hay otro camino. Los santos aquí no corren. La palabra dice, yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No es por medio de una virgen. No es por medio de los santos. Es por medio de la obra de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz, en una época que la recordamos nosotros en este tiempo, fue el único camino para que la humanidad pudiera ser, amado hermano, perdonada y restaurada. En el madero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó un precio para llevar nuestros pecados. Entre algunos puntos por los cuales Él sufrió en el madero fue, lo primero, mucho dolor físico. Mucho dolor físico. Hermano, la crucifixión era una manera horrible de morir. Horrible, horrible. Dolorosa. Aún peor, con su espalda, amado hermano, el Señor Jesucristo totalmente lacerada, rota, sangrienta. Dicen algunos eruditos que su espalda se le veían los huesos de la espalda, tanto que lo azotaron y laceraron. Espinas en su cabeza, un dolor tremendo. Manos y pies perforados con clavos y grandes clavos. Jesucristo, amado hermano, tuvo que esforzarse allí en la cruz para respirar, hasta morir finalmente por asfixia. También llevó o vivió la carga de nuestro pecado allí en el madero. El Padre Dios, ¿cierto?, puso sobre Él toda la iniquidad de la humanidad pasada, presente y futura. Toda esa iniquidad, toda esa maldad, toda esa suciedad, todo el pecado, amado hermano, que usted se puede imaginar, incluso el que no se puede imaginar, Dios Padre lo puso sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Imagine lo que sintió el Señor Jesucristo allí, santo y puro. Gracias, hijito. Santo y puro nuestro Señor Jesucristo. Imagine lo que pudo haber sentido ahí. Jamás vamos a ponernos o poder apreciar lo que Él sintió, pero trate de pensarlo.
la carga emocional, la carga psicológica y espiritual que tuvo que haber sentido allí el Señor. Recuerde que Él estaba muriendo allí en la cruz como hombre, a pesar que era Dios. Pero Él estaba en la cruz muriendo como un hombre, aunque era Dios, vuelvo a repetirlo. Pero en su calidad humana, amado hermano, Él pagó todo el pecado de la humanidad. Todo. Tercero, vivió el sufrimiento del abandono en la cruz. Sus discípulos, dice la Escritura, que no se quedaron despiertos para orar en el huerto de Getsemaní. Él los dejó allí y se apartó a orar, y sus discípulos se durmieron. Luego, una vez también, después que fue arrestado, Él sufrió el abandono. Una vez que fue arrestado, dice la Escritura que todos se dispersaron. Y mucho más importante aún, Jesucristo sufrió por primera vez estar separado de su Padre Dios. Separado de Dios Padre. Hermanos, el perfecto y santo compañerismo que siempre habían tenido se vio perturbado allí en la cruz del Calvario. Y se sintió el Señor Jesucristo desamparado allí. En Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La crucifixión fue un largo calvario, amado hermano. Pero finalmente Jesucristo dijo: consumado es. Y también en tus manos encomiendo mi espíritu. También vivió el peso, amado hermano, en la cruz de la ira de Dios. La experiencia de sentir toda la santa ira de Dios sobre él, amado hermano, la ira de Dios por todo el pecado de la humanidad, debe haber sido algo terrible para Jesús. Muy terrible. El pecado que usted cometió hoy lo cargó el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Ese pecado que nadie conoce, pero que solo usted conoce, lo cargó allí en la cruz del Calvario. ¿Quiere saber cómo es la ira de Dios sobre la humanidad? Lee Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, más o menos. Describe cómo el juicio de Dios se derrama sobre la tierra o cae sobre la tierra. Ahora, después de todo esto que he dicho, amado hermano, pregunto: ¿cómo vemos entonces hoy la cruz de Cristo? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la ve usted? Después de todo lo que pasó nuestro Señor, después de todo lo que vivió y cargó, ¿qué significa para usted la cruz del Calvario hoy? ¿O la recuerda solamente, o la recordamos solamente en Semana Santa? Para algunos, la cruz puede ser un amuleto o un instrumento de protección frente a alguna situación, o un símbolo de veneración, o incluso un símbolo para lograr cosas. Para otros puede significar algo religioso simplemente, o otros lo ven como algo para lucir o un adorno para el outfit, como dice el Anto, para el outfit. O para otros ven la cruz como algo a lo mejor que no entienden. Incluso ven a Cristo todavía crucificado en la cruz. En aquel momento de la cruz, amado hermano, en aquel instante donde aconteció todo esto, de la crucifixión de Jesús, había mucha gente mirando. Mucha gente pasaba por allí. Recuerde que se celebraba la fiesta de la Pascua. Mucha gente venía a aquella fiesta. Mucha gente. Mucha gente observaba lo que allí estaba pasando. Con distintas actitudes, ¿cierto? Intenciones.
con burla, con curiosidad, con asombro, con indiferencia, otros para conversión y otros con odio, mucho odio. Veremos algunos. Muchos miraron la cruz como un asunto de burla. En el momento de la crucifixión, la cruz, ¿cierto?, con su injusticia y crueldad y sufrimiento, amado hermano, para quienes participaron en los acontecimientos de ese día, la convirtieron en una comedia para la burla. Para ellos se trató de una farsa ridícula, una escena de diversión, una broma, un objetivo para divertirse. Y ese objetivo era Jesús. Ellos encontraron para la risa la idea, amado hermano, de que Cristo fuera el rey de los judíos. Por eso se burlaban de él. Se burlaron de él y lo escarnecían, dice la palabra. Los soldados, por ejemplo, sus opositores, los religiosos de aquella época, se rieron, lo maltrataron, lo injuriaron, se burlaron hasta más no poder. Hasta más no poder. Ellos esperaban que el Mesías fuera un rey conquistador, que derrotara a los enemigos de Israel. Eso era lo que esperaban los judíos, lo que esperan todavía los judíos. Un redentor que viniera con fuerza, con poder, en aquella época que venga con poder contra el imperio romano. Eso esperaban ellos. Y que estableciera allí su reino. Esperaban una coronación, no una crucifixión. Jamás pensaron que un pobre niño nacido en Belén, en un establo entre animales, era el Salvador del mundo. Jamás se lo pensaron. Y aunque conocían las Escrituras, ellos esperaban un gobernante, tal vez un oficial de ejército con poder, influyente, y no un carpintero. Jamás pensaron que el Salvador, el Redentor del mundo, no tendría dónde recostar la cabeza. Jamás se lo imaginaron. Lucas 23:35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mientras el pueblo miraba, amado hermano, todo lo que pasaba allí, había burla, mucha burla. Eso incluía insultos, garabatos, amado hermano, de todo tipo, menoscabo, escarnio, como dije recién, una burla tenaz e incesante. Lucas 23, 36, 37 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermanos, escarnecer es hacer una burla de alguien o algo de una manera muy, pero muy ofensiva y humillante, llena de soberbia, de maldad, de insolencia. Eso es escarnecer. Parte de la burla, y aunque era verdad, pero le hicieron burla, fue proclamarle rey de los judíos. Y aunque era verdad, hasta le pusieron, como dice el texto que se leyó, ¿cierto?, al comienzo, un título en la cruz que decía, en palabras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. En Lucas 23:39 también dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, este hombre, en condición de condenación, en condición, amado hermano, de muerte, así en esa condición, se burlaba también de Cristo, le vituperaba.
Sálvate a ti mismo y aprovecha de salvarnos a nosotros. Y en estos días hoy, y cada vez más con el tiempo, hay burlas, amado hermano, hacia la cruz. Burlas, insultos hacia aquel santo que entregó su vida en la cruz. Ideologías, movimientos anticristianos, antibíblicos, amado hermano, se burlan y hacen escarnio sobre aquellos que presentan la cruz de Cristo, donde pagó nuestro Señor Jesucristo con precio de sangre, amado hermano, el Redentor del mundo. La deuda que teníamos, como dije al comienzo, la pagó nuestro Señor. Y hay muchas personas que aún se burlan de esa cruz. La gente soberbia ve el hermoso evangelio como una locura, algo estúpido, pasado. Eso ya está pasado. Estamos en una nueva época. Hay que acomodarse a los tiempos. Hermano, jamás acomode la palabra de Dios a los tiempos. Jamás. Es que hay que ver el tiempo en el que estamos. No acomode la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios a los tiempos de hoy. No. La gente soberbia ve el hermoso evangelio como una locura. Por eso el apóstol Pablo decía: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo. El mundo, amado hermano, el soberbio, el altivo, las ideologías, los movimientos que se levantan alrededor de todo el mundo se burlan de Cristo y crean su propio Dios, un Dios a su conveniencia. Se burlan del Redentor y de su santa palabra. Estos lo ven como locura, ya que adornan a su juicio, a sus intereses, la palabra. Y la acomodan a los placeres de este mundo. Siguen filosofías, el positivismo, pensamientos positivos, lo ven como cosas buenas, pero en realidad lo único que hace es apartarnos cada vez más de Dios y de su santa palabra. Esta es la triste realidad del mundo sin Cristo, hermano. La triste realidad del hombre inconverso. Otra actitud que encontramos alrededor de la cruz es que miraron la cruz de Cristo con indiferencia. Juan 19:23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Hermano, los soldados repartieron entre sí las vestimentas del Señor, dice la Escritura, echando suertes, dice Lucas. Pero Juan aquí agrega que tomaron toda su vestimenta, dejándolo prácticamente desnudo, con el puro taparrabos. Así quedó el Señor Jesucristo allí. Esto ya se había profetizado por el rey David. En el Salmo 22 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estos hombres, amado hermano, estaban en lo suyo, totalmente indiferentes, amado hermano, a lo que estaba pasando. Y esta indiferencia les nubló la vista, no podían ver, jamás pudieron contemplar, amado hermano, que en ese madero estaba clavado quien por voluntad propia había decidido cargar todos los pecados de la humanidad. Ellos no vieron al Redentor, no tenían interés, trataron con indiferencia y menospreciaron el evento más importante de la humanidad. Menospreciaron la cruz. Fueron indiferentes con lo que ocurría allí. Pero aún así Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si el Rey de Reyes,
y Señor de señores pedía al Padre que perdonara, ¿cierto?, a sus verdugos, a aquellos que le injuriaron e insultaron, maltrataron, pegaron, azotaron, clavaron, amado hermano, en el madero, hombres malos, pecadores, movidos por el príncipe de las tinieblas de este siglo, Satanás. Si Jesús pedía que les perdone, ¿qué más nosotros? ¿Estamos dispuestos a perdonar y a rogar a Dios por aquellos que alguna vez nos han hecho daño? ¿Estamos dispuestos a perdonar y pedir por aquellos que nos han tratado con indiferencia, que nos han menoscabado, por aquellos que se han burlado de nosotros? ¿Estamos dispuestos a perdonarlos y a pedirle a Dios por ellos? Y a nosotros, por otro lado, pedimos perdón, amado hermano, a aquellos que hemos tratado mal. Nos acercamos a ellos o vemos constantemente el daño que nos hacen. Siempre vemos el daño que nos hacen, pero no vemos el daño que hacemos. No vemos el daño que hacemos. Hablamos de todo lo que no recibimos. Hablamos de amor, empatía que no recibimos, misericordia que no recibimos. Pero nosotros somos amorosos. Nosotros somos perdonadores o somos ofensivos. Queremos empatía, amado hermano, pero no estamos dispuestos a ponernos en el lugar del otro. Queremos misericordia y no vamos al necesitado. Y a veces el necesitado está al lado de nosotros. Pedimos amor, pero herimos con nuestras palabras y actitudes despectivas. ¿Cómo vemos la cruz de Cristo hoy? Otra actitud o mirada que encontramos alrededor de la cruz es una mirada a la cruz para conversión. Para conversión. Lucas 23, del 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. El primer ladrón vio a Jesús y su actitud fue de escarnecer, de burla, de enojo. Aunque en un comienzo ambos criminales, amado hermano, estaban injuriando, burlándose de Cristo, pero con el transcurso de las horas la conciencia de uno fue traspasada y se arrepintió. Pero el primer ladrón le gritaba y le decía: sálvate, ¿ah? Y aprovecha de salvarnos también a nosotros. Pero el otro miró la cruz, y no solo la cruz, miró a quien colgaba de aquella cruz con fe, con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. Vio a aquel que colgaba de la cruz, o vio en aquel que colgaba de la cruz el medio, amado hermano, para obtener la salvación. Y se arrepintió. Este ladrón creyó en Jesús allá a puertas de su muerte. A puertas de su muerte. Este ladrón, amado hermano, reconoció que el que estaba en la cruz realmente era el Hijo de Dios. Él lo reconoció cuando dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Reconoció que Cristo era Dios. Y después reconoció su culpa también en el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aún este ladrón, amado hermano, daba testimonio de la inocencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconoce que el Señor no merecía estar allí, que en realidad estaba ahí por Él y por cada uno de nosotros,
colgando allí en esa cruz, y miró una oportunidad para salvación. Y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, una frase tan corta, pero con tanta profundidad y significado. Al parecer este hombre conocía parte de las Escrituras. La oración del ladrón arrepentido reconoció que creía en la vida del alma o en la vida después de la muerte, en la que Cristo, cierto, tenía potestad y autoridad. Esta petición digna, hermano, digna de ser recordada, era una súplica de misericordia, que revela también que no había y no hay otra esperanza que la gracia divina. No hay otra esperanza. Y que solo a través de Cristo, amado hermano, solo a través del sacrificio de Cristo que nosotros podemos tener vida eterna. Este hombre, ahora hermano en Cristo, miembro de la familia de la fe, ex ladrón, perdonado por la gracia y la misericordia de Dios, desde ese momento hijo de Dios, recibió una respuesta también apropiada a una actitud de corazón apropiada. Recibió salvación. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, y esto es maravilloso. Jesús da una hermosa promesa a este varón, que estaría el mismo día con Jesús en el paraíso, en el cielo. Jesús no le dice: yo te veré de lejos más adelante, no. Sino le dice que estaría con él, ese mismo día estaría con él en el paraíso. Su restauración, la restauración de este ladrón, era total, completa y absoluta. Hermanos, el purgatorio no existe. Esa creencia de que los muertos están en un lugar esperando y que año a año hay que hacer algún tipo de ritual por esa persona, no. Los que han creído, cuando muere, parten a la presencia del Señor. Es la misma promesa, esa misma promesa tenemos ahora cuando miramos el sacrificio de Cristo. El sacrificio perfecto de la cruz nos da real, amado hermano, y verdadera salvación, perdón de nuestros pecados, vida eterna. Este último versículo, ya estoy terminando con esto, para que vayan despertando. Este último versículo nos recuerda, amado hermano, que aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas, siempre hay una oportunidad para la redención. Siempre. Todos podemos arrepentirnos y pedirle a Jesús que nos perdone, sin importar cuán grandes puedan ser nuestros pecados. No hay pecado, amado hermano, que sea tan grande que nuestro Señor no pueda perdonar si usted se acerca a Él en arrepentimiento y fe. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Además, este mensaje nos recuerda que la vida en la tierra, amado hermano, es temporal. Es muy temporal. Y que debemos mirar más allá de nuestras circunstancias actuales. Nos muestra que hay un paraíso esperándonos después de la muerte. Un paraíso. Partimos, amado hermano, a la presencia del Señor. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Lucas 23:43 nos muestra que la compasión, amado hermano, el amor de Dios siempre están presentes, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Nos invita a buscar la redención y el arrepentimiento de nuestros pecados, amado hermano, de nuestras ideas erróneas, de nuestros pensamientos erróneos, sabiendo que siempre hay una oportunidad de recibir salvación. Hermano, la salvación es hoy. Esta promesa nos da esperanza y nos recuerda que no estamos solos en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad.
Cada paso hacia el arrepentimiento, amado hermano, eso es un paso hacia la luz, hacia el perdón que siempre está a nuestro alcance. Que esta dulce esperanza, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús a este criminal. Ahora, como dije recién, hermano en la fe. Es recordado como un criminal, pero ya no es un criminal. Es un hijo de Dios. Es recordado siempre como un ladrón. Y no debería ser recordado así, porque ahora es un hijo de Dios. Cristo murió en la cruz, amado hermano. Fue sepultado, pero ya no está allí. El Señor resucitó. La tumba está vacía. Y eso lo veremos el domingo. Que el Señor les bendiga.